Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán. A ver, yo desde hace muchos años le doy vueltas a una temática, una especie de concepto, un concepto central en la vida humana, que es el concepto de las relaciones afectivas. Especialmente estas. Hay relaciones familiares, relaciones amistosas, relaciones esporádicas que también pueden ser afectivas o no. Pero en cualquier caso, la dinámica de una relación afectiva que se mantiene durante un tiempo, habría que ver ese tiempo en cada caso cuál sería, es una dinámica muy interesante en la que muchos autores y autoras han, han indagado profundamente, pero muy, muy profundamente. Yo podría deciros que este es un tema que, pese a las múltiples indagaciones y desde hace mucho tiempo, pues permanece un poco en una especie de plano donde la posibilidad de saber algo con exactitud es muy difícil. Hay muchos estudios, desde la concepción del anima y del animus, que son unos términos que vienen del latín y que se aplican al lado femenino y masculino de cada individuo, porque cada individuo tiene ambos lados, hasta, los estudios que se realizan en astrología a través de la sinastría, que es el nombre que tiene la técnica para analizar o comparar horóscopos, comparar mapas natales más que horóscopos. Hay otras derivaciones, a veces más surrealistas. Por ejemplo, la que tiene en cuenta las almas gemelas o el alma gemela, tema que a lo mejor un día dedico un vídeo a ello, porque es un tema polémico y complejo, pese a que parezca muy fácil, ¿no? Las relaciones afectivas son un campo sembrado de cualquier cosa que, creyendo saber lo que es, en realidad pues ignoramos profundamente. Yo os voy a leer un breve fragmento de, fragmento de un texto que escribí yo hace un tiempo, hace unos años, para que os hagáis una idea del enfoque que yo personalmente utilizo. Hay más enfoques posibles, yo también tengo otras cosas que decir, además de lo que voy a leer ahora, pero nada mejor que recurrir al texto. Es un párrafo breve, por supuesto, y me interesaría que lo tuvierais en cuenta. Dice así. Dice, pero detrás de todos los elementos que nos atraen y de los que sí somos conscientes, en realidad se esconde la voluntad central de desarrollarnos y aprender, que es más inconsciente que consciente. El por qué estamos involucrados en tal experiencia. Y nunca vamos a estar ahí porque ese hombre o esa mujer sean guapos, porque tengan un buen nivel de vida, aunque importantes, son elementos accesorios, digamos, accidentales. El verdadero objetivo de una relación es poner a prueba nuestras propias barreras psicológicas, obtener un sentido de mayor permeabilidad acerca de nuestro ego, tan rígido, que ha de aprender a compartir, a ceder, que aprenda a valorar una perspectiva que no sea la suya propia, algo que debería darse en toda relación que se precie. En este sentido, astrológicamente tiene mucho que ver con el signo zodiacal de Libra, valorar la perspectiva ajena para de algún modo entender el verdadero poder o la verdadera naturaleza de la propia voluntad y añadiría de la propia identidad. Y esto a través de la comparativa entre mi voluntad y la voluntad del cónyuge. Cuando comparamos algo con otra cosa, aquello con lo que nos comparamos nos ayuda a definir qué somos o qué es aquello que sometemos a la comparación. Bueno, esto es un brevísimo, en realidad, fragmento de un tema que es muchísimo más extenso y de un capítulo de este libro, que ahora os enseñaré, que tiene muchos más contenidos y de este tema tiene muchas más cosas. Os enseño el libro, por si os interesa. Es un poco tocho, tiene un poco más de 500 páginas. En concreto tiene, pues no sé, no recuerdo bien. 500... os hagáis una idea, ¿no? Hay material, os aseguro que hay bastante material aquí. Tiene 517 páginas. 517 páginas llenas de reflexiones, debates, análisis, conclusiones. Inevitablemente se llegan a conclusiones. Y un largo etcétera de cosas muy largas de explicar, conocidas en algunos sectores, muy, muy desconocidas en otros, y absolutamente surrealistas y extrañas para otros muchos. Pero todo se ha escrito y se ha planteado con la mejor intención posible. Esto, como los restantes libros que he escrito, como otros muchísimos libros cuyos autores y autoras
pues son dignos de mención y son dignos de respeto y de valoración desde mi particular punto de vista. Las relaciones afectivas son un tema complejísimo. Solo en el ámbito astrológico, centrándonos en ese ámbito muy particular y en ocasiones extraño para ciertos tipos de sentido común, en ese ámbito la astrología, el tema afectivo, perdón, se ha desarrollado de una manera increíble, con unas bases teóricas amplísimas y con la posibilidad no solo de saber muchísimo y quedarte sorprendido en el proceso, eso os lo digo por experiencia, muy sorprendido, con aplicaciones y metodologías increíbles como el mapa natal compuesto, la sinastría básica, unas sinastrías, modelos de sinastría más elaborados y aplicación de nuevas metodologías para analizar de un modo simple inicialmente, pero complejo al cabo del tiempo, analizar las características más específicas de algo que nos pasa completamente por alto, porque una de las tesis teóricas que se pueden verificar en la experiencia de cada relación, que yo comparto dos autores y que yo aquí también he desarrollado por mi cuenta, es que en una relación todo es, o casi todo es, mucho más inconsciente que consciente. Y cuando algo es muy inconsciente, pues controla nuestra vida, controla nuestras elecciones, que parten de la base de algo a lo que nosotros individualmente no tenemos acceso. Lo que he descrito aquí solo es una parte, un fragmento, como dije antes, de una totalidad de opciones, de significados, de derivados, de análisis, a los que se puede llegar cuando el tema lo reflexionas con la suficiente profundidad y previamente te has empapado, por así decirlo, de suficiente material como he tenido que hacer yo, sin obligación de ningún tipo, todo lo he hecho vocacionalmente, es una ventaja que tengo, y eso pues me satisface, sentir que tengo una vocación que me ayuda a entender pues las particularidades de cosas a veces muy extrañas, que lo son sobre todo porque en las relaciones afectivas, cuando queremos saber algo a ciencia cierta, o estamos relativamente convencidos, la experiencia nos ha de demostrar que eso no es realmente así. Como también explico aquí, o os lo explico ahora directamente, cuando uno está con alguien, en una relación, dure más, dure menos, tenga unas características u otras, hay mucha historia aquí, muchísima, mucha más de la que antiguamente se podía considerar respecto a cualquier tipo de relación afectiva, te cases o no, esa es otra harina de otro costal. Lo que quiero decir es que en realidad tú nunca eliges nada, puedes tener cierto sentimiento de afinidad, diferentes niveles de afecto, puedes movilizar elementos muy poderosos y peligrosos en ocasiones, y a veces maravillosos también, hay que decirlo, del propio inconsciente. Y claro, esto lleva a tener que estudiar el inconsciente, porque es, en gran parte, no diré totalmente, pero en gran parte, el rasero con el que podemos medir la calidad de una relación. Como decía, como exponía en forma de texto un magnífico libro de un astrólogo ya fallecido, astrólogo y psicólogo, tiene un montón de cosas, llamado Richard Idemon. Este hombre decía que en realidad una relación afectiva, dure más o menos, más tiempo o menos tiempo, sirve, decía él, lo afirmaba taxativamente además, para revalidar los mitos básicos. ¿Y qué significa revalidar un mito básico? Un mito básico es una forma, es lo que también se llama en psicología un enunciado vital, es decir, algo en lo que tú has creído desde niño, desde niña, que se ha quedado como un sistema de creencias, que tiendes a reproducir, a proyectar y reproducir la experiencia de cada relación, que, bueno, desde la psicología freudiana podría uno entender que eso empieza con la madre y con el padre. Sí, a través de los complejos de Edipo y de Electra, respectivamente, la madre y el padre en este caso. Bueno, padre y madre, perdón. Con el padre complejo de Edipo y con la madre complejo de Electra. Pero, fundamentalmente, el misterio se amplía mucho más que en la psicología freudiana, que ya es decir, porque mira que es complejo y profundo, y con otros psicólogos como Jung y otros, los misterios se amplían, pero cuando llegas a la astrología se amplía mucho más. Mucho más. Hoy en día hay magníficas investigaciones. Pero una relación afectiva no es un terreno marcado por la voluntad o la conciencia. O conciencia, si le quitamos la S, que aquí hay también un debate. Si es conciencia con S o consciencia, o sea, conciencia con S y conciencia sin S. Bueno, esto es un tema semántico y gramatical. Al fin y al cabo sabemos a lo que nos referimos. Yo parto de la base de que una relación debe ayudarnos no solo
amar, disolver barreras, como he explicado aquí, disolver esos egos rígidos que todos, incluso que ignoremos, tenemos realmente en nuestra constitución psicológica, nuestra naturaleza, podemos decirlo así, naturaleza psicológica, sino que, bueno, básicamente una relación afectiva habría de servir, bueno, de hecho sirve, aunque sea totalmente inconsciente y no lo elijas, ni lo pidas, ni lo aceptes, ni lo entiendas, sirve para conocerte mejor a ti mismo a través de las proyecciones, es decir, de los contenidos inconscientes propios que saltan de alguna extraña manera a través de un mecanismo ya conocido desde antiguo, en psicología, que es la proyección, saltan al cónyuge. Aquí da igual el sexo, la edad, la condición social, económica. Eso puede ser ingredientes en los que tú puedas colgar tu proyección, ¿no? Por ejemplo, si tienes un complejo interno de pobreza interna, es decir, que te sientes limitado en opciones, que sientes que a los demás le va todo mejor, tanto si es un tema económico como si es un tema de otra índole, pues en todo ese proceso tú puedes, por compensación del inconsciente, atraer o sentirte atraído, o ambas cosas, atraer a una persona a tu vida que puede ser del sexo opuesto, del mismo sexo, eso es un tema irrelevante para esta cuestión, en la que proyectes tus propias riquezas escondidas. Pues alguien que sea moralmente muy meritorio, alguien que incluso se dedique o haya demostrado su capacidad de realizar proezas o de sobresalir claramente en algún ámbito de la vida por encima de otras personas, para que lo puedas convertir en un héroe y tú seas la heroína, o viceversa. Encontrar una heroína para que puedas ser, bueno, para que te estimule y te incentive a ser un poco el ejemplo a seguir. Pero eso partirá de una percepción pobre, de una pobre autoestima acerca de uno mismo. Así sucesivamente con muchas cosas. Como en términos generales nos conocemos muy poco, comparativamente con lo que sería deseable conocernos, entiendo que una relación afectiva que remueva, que hunda sus raíces en ámbitos profundamente inconscientes de cada uno de los dos, lo que va a hacer es movilizar un material desconocido para cada uno de los integrantes de la relación. Entonces parecerá que uno está viviendo algo que no tiene nada que ver con lo que pensaba que había elegido o con lo que estaba inicialmente de acuerdo. Todas estas dinámicas psicológicas, pero mucho más y quizá mejor explicadas probablemente que lo que explico ahora, están descritas en este libro, solo en un capítulo de este libro que contiene otros 24 capítulos, que son otras 24 historias totalmente distintas. Está claro que esto es publicidad del libro, pero sobre todo es publicidad, es más bien una forma de explicar las cosas para que las personas que vean este vídeo, o algunas de ellas, se incentiven a estudiar, sea con este libro o con cualquier otro. Hay libros maravillosos, hay divulgaciones auténticamente geniales al respecto, para que se animen, para que se incentive el estudio y el análisis de cosas que precisamente son importantes porque justamente las vemos de una manera indirecta o superficial. Ya queremos saber lo que es el amor, ya queremos saber lo que es una relación afectiva, ya queremos saber y conocer de qué pie calza cada uno, sobre todo en el contexto de una relación íntima, vaya bien o vaya mal, la ignorancia es la misma, os lo puedo asegurar. Eso sí, si va mal, y a veces puede ir terriblemente mal y a veces puede ir levemente mal, si va mal, eso nos ayudará mejor a conocernos a nosotros mismos que si va bien. Lo que significa que en un terreno que no es propiamente característico en un terreno que no es propiamente lo que un ser humano en condiciones normales pediría o desearía, una relación afectiva sirve más a su propósito del conocimiento, del autoconocimiento, siempre y cuando vaya un poquito mal que no cuando va un poquito bien. Porque cuando va un poquito bien nos dormimos, ignoramos la razón por la que estamos ahí. Y además, para motivarnos a amar, yo no digo pedir ser amado, sino amar. Para amar, que es una mezcla de muchas cosas: comprender, empatizar, conectar, ser paciente, y también conectar a varios niveles, no solo físico. Un día os hablaré de las 4 formas clásicas del amor, que tienen nombres que vienen del griego. Son la epitemia, agape, filia y eros. Lo de eros seguro que os sonará más de uno y a más de una, evidentemente. Un poco en qué consisten y un poco cómo se mezclan en proporciones variables, y en cada relación, pues esas proporciones aún son más variables todavía, cómo se entremezclan en toda relación, que suelen empezar por el concepto epitémico, epitemia,
que es cuando el contacto tiene que ser muy orgánico, físico. Obviamente hay un trasfondo pasional importante, y como a veces derivan en agape, que es cuando las personas pues se respetan, pero no se exigen nada. Antiguamente, en la antigua tradición griega, en cuanto a este tema, era el amor de los dioses a los seres humanos. Un amor concebían los seres humanos de aquella época, un amor muy genuino, pero sobre todo muy impersonal. Vamos, que no nos parecería amor en absoluto a aquellas personas que tienen un acceso de pasión, un exceso de pasión, o simplemente la pasión sea un elemento detonante de una relación, ¿no? En cualquier caso, las relaciones afectivas, y os lo digo por experiencia, son un campo digno de estudio, de un estudio muy largo, que por sí mismo sería una especie de carrera universitaria que no existe hoy en día en el sistema educativo, por lo menos no en España, ignoro si en otros países, diría que no. ¿Y por qué no existe un estudio sistemático, profundo y que suponga tiempo de análisis? Y un análisis objetivo, un análisis como Dios manda. ¿Por qué? Porque damos por hecho que ya sabemos lo suficiente de un tema del que en realidad sabemos prácticamente nada. Nada. Incluso sabiendo, llegas a la conclusión de que aún así hay tantas lagunas que lo que sabes, proporcionalmente más que otras personas, sigue siendo totalmente insuficiente. Y el misterio queda abierto. Y entonces, cuanto más sabes, en un aspecto, en un sentido, más ignorante respecto a otras cosas, bueno, respecto a la profundidad absoluta del tema, pues más ignorante eres. Como digo a veces en plan irónico, esa ignorancia, ese tipo de ignorancia te hace feliz. La otra te limita. Cuando crees que sabes sin saber realmente, te limita. Porque te impide hacerte preguntas, te impide sentir o despertar ese aprendiz, esa especie de criatura que anhela aprender, no para ser famoso, ni sacarse un título, ni ganar dinero, anhela aprender por aprender, per se. La expresión correcta es per se, aprender per se, por sí mismo. Es su propia motivación. Y ahí tenéis el tema, es decir, bueno, esto viene de... Esto está enmarcado en un capítulo que se denomina Las relaciones y el inconsciente. Vale, es un capítulo, hay páginas y páginas en las que, bueno, a través de preguntas que están incluidas en el libro y respuestas que yo doy, pues los debates son muy fructíferos, pero entonces descubrimos que, desafortunadamente o no, lo que pensábamos que era una cosa cotidiana, rutinaria, más o menos aceptada socialmente, pues resulta que no, que tiene un misterio donde tiras de un hilo ahí y... Bueno, tiras de un hilo como el hilo de Ariadna y te das cuenta que es un laberinto de conceptos, de emociones y de objetivos. ¿Cuál es el propósito verdadero de una relación? El inconsciente. Nunca, nunca, nunca el consciente, salvo que te hayas trabajado mucho tu lado inconsciente. Pero entonces, probablemente, si eso es así, no necesites una pareja. No la necesites, aunque puedes tenerla, no obstante. Quizá entonces, a partir de ese punto evolutivamente muy avanzado, es probable que el alma gemela tenga algún sentido y nunca antes de ese momento. Esto ya es un adelanto para la concepción y el debate sobre el alma gemela, que yo no tengo la última palabra, no tengo la última palabra en nada. Lo que sí tengo es esa criatura muy, muy despierta, desde hace además mucho tiempo, que tiene hambre de saber, pero no para sentar cátedra o estar completamente seguro de que es eso y no otra cosa. El mundo se puede ver de tantas formas. En psicología, por ejemplo, se puede ver de tantas formas, como en ciencia, como en todo, que sería triste que un único punto de vista, por muy completo y maravilloso que sea, pudiera controlar los restantes puntos de vista. Sería triste. Como decía, como sugería una especie de máxima Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino, que luego fue canonizado, del siglo XII o XIII, no recuerdo bien, hace mucho tiempo, decía él, cuidaos de la persona de un solo libro. Creo que esto lo he dicho en otro vídeo. Pues esto se traduce por cuidaos de la persona de una única ideología, o de una única fuente de información, o de una única perspectiva, cuya característica fundamental es que anule el valor de otras perspectivas. Que te guste más una perspectiva que otra, evidentemente hay que especializarse mínimamente, sobre todo cuando tratas con muchos temas, como he hecho yo y sigo haciendo, pues siempre para uno que tenga más afinidad con la propia ideología que otros. Pero si un tema invalida a otros, vamos mal, vamos muy mal. Vamos muy mal creyendo que vamos muy bien.
Y en las relaciones afectivas pasa lo mismo. Creemos a pies juntillas, sin cuestionamiento de ningún tipo, que ya sabemos lo que es el amor, ya sabemos lo que es el placer, ya sabemos lo que es lo que se espera de una relación, como Dios manda, como se suele decir desde antiguo. Bueno, a mi juicio eso es totalmente discutible, porque eso es quedarnos con una cuestión que anula todas las otras cuestiones que son obviamente mucho más enriquecedoras y clarificadoras. En fin, dejamos aquí el tema. Esto ha sido un popurrí. Si os gustan estas temáticas, estos enfoques, estos temas, pues, bueno, ya sabéis, os suscribís para ir recibiendo la avalancha de vídeos que ha de llegar con el tiempo. Cada vídeo es como un mundo diferente. También habrán vídeos de filosofía y, por supuesto, de psicología y de matemáticas. A lo mejor matemáticas no es de un punto de vista profesional. Yo no tengo la carrera de matemático ni nada parecido. Bueno, tengo la carrera de nada, al decir verdad. Lo que tengo es esa criatura que tiene hambre, un hambre voraz de saber, de conocer y de no quedarse con una única perspectiva para evitar que el propio ego crea lo que en realidad no conoce. Crea saber lo que en realidad no conoce. Y así volvemos al punto de vista de Sócrates, ese antiguo filósofo griego, anterior a Platón y anterior a Aristóteles, que decía, solo sé que no sé nada, que eso es el principio de la sabiduría. Y un día pues quizá lo explique mejor. Bien, aquí lo dejamos. Si os apetece, os suscribís, le dais al like, me ayudáis, os ayudáis también. Toda acción beneficiosa revierte en uno mismo tarde o temprano de algún modo u otro. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.